Amigos y amigas, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna, y para esta ocasión pondremos sobre la mesa de trabajo mental el siguiente tema, y es en relación a las narrativas que tenemos actualmente en política. Y antes de entrar en materia, vamos a dar pues unos puntos de referencia, ¿no? Para que se me entienda. Ah, Vamos a modelar un concepto de tres términos. Vamos a explicar que bajo este concepto podemos entender toda la narrativa, pues, de política, de cómo se expresa la narrativa. Entonces, los tres conceptos son, lo que vamos a escuchar son mentiras, calumnias, y luego cuando la persona dice, ¿y verdades? No, no vamos a escuchar verdades. Las verdades son subjetivas, y tengo que aclarar el punto. La verdad es subjetiva. La verdad es particular, singular. La verdad no es universal. Si vamos a hablar de algo universal, entonces tenemos que hacer referencia al conocimiento. Esto es conocimiento universal, 2 más 2 es 4. Entonces, si queremos ser objetivos a la hora de razonar, porque esa es la parte importante en política, si vamos a analizar las narrativas de política, tenemos que razonar, o sea, objetivamente, salirnos de la subjetividad en la que vivimos. Si tenemos prejuicios, complejos, traumas, síndromes, estigmas, dogmas, etcétera, tratar de que esas influencias no afecten el proceso de razonar. ¿Ok? Y a su vez que el proceso de razonar esté referenciado y anclado a un sistema virtuoso, en este caso un triángulo virtuoso, donde un cateto es la ética, otro cateto es la moral y la hipotenusa es la empatía. Sus extremos se unen y formamos un triángulo virtuoso equilátero recto para que siempre nuestro razonamiento esté en función de ese patrón de referencia virtuoso. Es importante porque eso de expresarnos de que si no tienes un patrimonio y has llegado a los 60 años, o sea, pues obviamente ahí reflejas tu sistema moral, tu sistema ético y obviamente tu falta de empatía, ¿no? A los de 60 o más, así, ¿no? Joder, sí, pues es lo que digo, tu falta de empatía. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de que dices tú, oye, pues le faltó empatía, o sea, ¿dónde está la ética de lo que está diciendo? ¿Dónde está la moral de lo que está expresando? Entonces, cuando nosotros razonamos lo que nosotros, de lo que se está diciendo, o sea, en las narrativas de política, todos los jugadores políticos, en este caso jugadores femeninas, ¿no? Este, nosotros escuchamos sus narrativas. Entonces, uno se pregunta y se cuestiona, ¿a cuál le creo, no? O sea, en fin, de alguna manera tenemos que aceptar que tenemos que brindar nuestro voto, independientemente de nuestras creencias, pues, que si una es buena que otra es mala, digo, para no entrar en la disputa de, de quién va a ganar, sino lo que estamos hablando es de que cómo razonamos las narrativas, pues, cómo razonas la narrativa de Xochitl Gálvez, cómo razonas la narrativa del jovenazo Maines, cómo razonas la narrativa de Claudio Sheinbaum. Entonces, cuando tú escuchas las narrativas, lo que tú tienes que ver es qué tan sesgadas son sus ideas, sus pensamientos y sus actuaciones. Obviamente los sesgos, ya se los mencioné, pero se los voy a repetir. O sea, todos están sesgados y hay prejuicio. ¿Va? O sea, relájate y serénate, no te me alteres. ¿Va? Primeramente, ¿no? Entonces, prejuicios, pues dices tú, ¿cuántos prejuicios tiene prejuicio? ¿A qué tiene? Está complejada, complejo de qué tiene. ¿Estigma de qué? ¿Síndrome de qué? ¿Qué dogmas la dominan, la controlan y la manipulan? Las creencias, digo, porque las creencias, pues, hay quienes son hasta fanáticos y las defienden y dan a su vida, ¿no? Y mueren por la creencia. Entonces, digo, todo es respetable. Lo que estamos haciendo aquí es razonando, cómo razona cada persona. Digo, nadie se debe de sentir ofendido porque estamos razonando objetivamente, diciendo claramente que los sesgos los ocasionan todas estas influencias. Los dogmas obviamente son uno de ellos. Pues eso hay que aceptarlo así, simple y llanamente. O sea, no es para que se discuta, sino simple y llanamente se entiende que todo eso sesga nuestro razonamiento. No es que sea malo, que sea bueno, no, pues simplemente está sesgado. Para bien o para mal, bueno, ahí es donde pasemos el patrón de referencia. De que dices tú, bueno, esos sesgos, pues hay sesgos buenos, pues claro. Pues como que, pues pensar que
la empatía que caracteriza ciertos perfiles psicológicos es real, porque en buena medida, si nosotros razonamos la empatía de cada persona, eso va a determinar de alguna manera su compromiso con los demás. Una persona que no es empática no se va a comprometer nunca, ni siquiera casarse con alguien, o sea, no manejas empatía, nunca vas a ser empático. No, no es que seas malo, ni que seas perverso, ni que seas maquiavélico, pero nunca vas a generar empatía, o sea, al grado de que digas tú, ok, me voy a casar, voy a tener familia, empatía, voy a tener amigos, o sea, no, hay una forma de brindarse y darse, pues, o sea, esa es la empatía. La empatía es mucho más que la enseñanza que enseña Jesucristo del amor, de amados los unos a los otros, está muy limitada esa creencia. Amados los unos a los otros, te quedas corto, ¿no? O sea, hay que entender qué es ser empático. O sea, hasta dónde nosotros de corazón tenemos que ser empáticos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la única forma en que, así, la única forma que se me va a desarrollar el lóbulo frontal, o sea, de humano, es sintiendo y razonando empáticamente. No hay otra forma de que este lóbulo frontal, o sea, se desarrolle como humano en nosotros. Y de esa forma nosotros pues avanzamos espiritualmente, porque esa es la idea, ¿no? Que te humanices, que te humanices, ¿no? Con todo, pues sí, hay que humanizarse. Entonces, una forma de eso es ser empático. Ese es el punto. Entonces, nosotros a la hora de estar haciendo narrativas de política, pues la narrativa política es muy simple, ¿no? O sea, no quiero mentir, no quiero calumniar a nadie. Entonces, si yo quiero decir la verdad y como la verdad no puedo hacerla universal, entonces yo me tengo que ir a estadísticas. Entonces dices tú, ¿en serio? O sea, ¿cuántos millones de mexicanos dejaron de ser pobres? Pues hay una cantidad que hablan de más de 3 millones de mexicanos que ya no están dentro de, digamos, categorizados como pobres, pues. Ya tienen, y obviamente hay todo un modelo ahí que categoriza. Entonces, en función de eso, pues el INEGI va dando los datos y alimentando eso nadie lo manipula, son puros datos que nada más van, se meten, se colectan, se meten a la computadora los arroja y listo. Eso es lo que hacemos. Entonces, los procesos han arrojado y da ahí los datos es de que este gobierno pues ha mejorado la vida de muchos seres humanos mexicanos aquí. Entonces, de entrada, pues eso es, dices tú, pues eso es un ser muy empático, bastante empático, ¿no? Porque si no te importan los demás y nada más te importan los negocios tuyos y los negocios donde te van a dejar dinero, pues dices tú, eso no es ser empático, eso es ser egoísta. Entonces, en ese sentido, nosotros, al ver un alto grado de empatía con el señor Andrés Manuel López Obrador, pues es automáticamente lógico razonar y decir, oh, pues con razón el señor lo apoyan. Pues es obvio. Ahora, si tú valoras ese tipo de personajes o de personas en la vida que estén en puestos políticos, de entrada yo lo digo, pues soy simpatizante de políticos de esa categoría, por decirlo así. Ojalá todos fueran así. Ojalá todos los políticos fueran humanistas, realmente. ¿Por qué? Porque eso mejoraría mucho a nuestra sociedad. Tendríamos un mundo mejor para ser felices. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que se supone que venimos y nos encarnamos los espíritus para lo que duramos aquí encarnados, ¿no? Y lo que pretendemos es que mientras estemos aquí en nuestras cortas vidas, digo, si a 100 años le llamas corta vida, pues imagínate si duraras unos mil, unos 1000 años, ¿no? Pero no, nos duramos 100 promedio, digo, máximo. Bueno, quizás hay sus excepciones, pero regularmente entre 90 a 100, pues ahí es el último filtro, casi se van todos. Uno que otro que se escapa y se pasa la barrera de los 100. Entre 80 y 90 prácticamente es el gran, como diríamos, donde está el gran flujo, ¿no? De despedida del mundo. Entonces, cuando uno transita en la vida y por alguna razón espiritual nosotros tenemos que vivir una vida así como la que vivió López Obrador. Oye, si le ves toda la historia por la que tuve que transitar, pues todo se inicia precisamente, o sea, como lo dice el mismo, ¿no? O sea, viendo injusticias de que dices, oye, voy con el antropólogo. Sí, el antropólogo, el que estudia las etnias que viven en nuestra región.
y te niega él y te dice, no, no, ese tipo de especímenes no existen aquí en Tabasco. Hasta que los bañas y les quitas el lodo de encima. Ah, caray, queríamos que estaban en el pantano. Pues sí, señor. Hasta que él fue y lo sacó del pantano, que era donde prácticamente estaban orillados a estar viviendo, y ya fueron expuestos en especie de alguna manera, digamos, lo que se diría el primer inicio de protesta, ¿no? De cómo vamos a protestar. La mejor manera de protestar es existencialmente, como lo diría la perspectiva filosófica. Existo y existe una injusticia. Y todos tienen que saber que existe una injusticia. Te dices tú, no, pues no nomás una. Existen un montón de injusticias, entonces, pues esa es la lucha de todos los días, ¿no? Tratar de que las injusticias desaparezcan. Y es el cuento de nunca acabar. Todos los días hay que luchar contra todas las injusticias, porque siempre va a haber individuos que hacen actos de injusticia. No se diga a la señora esta Piña, la que está en el Poder Judicial. Hoy dicen que dicen, no, no, no dicen. O sea, la señora levantó prácticamente una demanda, o sea, para todos los ex de ahí de... Ay, esta señora Piña. Bueno, en fin, ya no me quiero meter en esos asuntos. Pero usan el poder solamente para alimentar su propio, no sé, ego, su propia egolatría. O sea, no son nada empáticos. No entienden que la institución y los seres humanos que están ahí son para hacer que la justicia llegue a cada mexicano. Y no, es al contrario. Evitan que la justicia llegue para cada mexicano. O sea, esta institución, bueno, digamos que la institución, esa es su función. Es llevar justicia a todos. ¿Cómo dice la frase esa? Justicia y expedita, pues. Dices tú, pues, en teoría, en la práctica está a la inversa. Ellos no llevan justicia expedita hacia todos de una forma imparcial, no. Ellos tienen sectorizado un sector que pues les abona y les da dinero, entonces ellos venden la justicia. O sea, se han vendido pues ante el dinero. Y en ese sentido, pues sí está ya bastante grave, digo, porque tener una persona tan materialista en el poder judicial que nada más le interesa el dinero. Y a mí, dices, es que a mí nomás me interesa el dinero. A mí la gente vale madre. O sea, yo lo que quiero es dinero y más dinero. Y a ver, y voy a defender mi postura y mi posición. Y con tanto poder, pues obviamente yo no puedo. Ni López Obrador puede. Digo, para dejar claro el punto. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que hacer un poder solamente de la mayoría del pueblo, pues de la democracia. Entonces, el poder de la democracia tiene el poder de partirle en su madre al poder ejecutivo, partirle en su madre al poder judicial y partirle en su madre al poder legislativo. El poder democrático es más poderoso que esos tres poderes, que son los tres poderes políticos. A su vez, el poder político es más poderoso que el poder económico o monetario. Entonces, hay que dejar bien claro la jerarquía de poder. ¿Por qué? Porque en esta vida todo es poder. Todo es poder. El poder ver, el poder oír, el poder razonar, el poder entender, el poder vivir, el poder, todo es poder. Todo es poder. Todo es poder. Poder ser lo que uno quiera ser. Todo es poder. Este poder está categorizado en diferentes formas, pues, poder político, poder económico, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Y hay que dejar claro bien el punto. El poder democrático es el poder más poderoso que toda la bola de poderes que el mismo poder democrático ha construido para que todos esos poderes estén sujetos a un solo poder soberano y democrático. Obviamente no está en mi persona, digo, pero vengo en representación. Vengo en representación, soy licenciado. ¿Va? En filosofía. ¿Quién me dio la licenciatura? Nadie me la dio. Me puse a estudiar inteligencia artificial, personalmente, o sea. Y pues esa es la idea, ¿no? Ya me sentí preparado para venir a presentar el caso, ¿no? El poder de la democracia es el poder de los poderes y no está a discusión.